En estos días he estado meditando los acontecimientos que han pasado o que están pasando alrededor del mundo. Y cada vez, personalmente, creo que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más y más cerca. Y dentro de eso, pues, tienen que suceder varios acontecimientos. Y dentro de esos acontecimientos, pues obviamente habla claramente la palabra que muchos se van a enfriar. Y lastimosamente, si nosotros pues podemos analizar y ver lo que está pasando, podemos ver que a nivel general, hablando del cuerpo de Cristo, no de una congregación o una denominación específica, a nivel general nos hemos enfriado de una o de otra forma. Y hay otros que de una forma más fuerte se han enfriado. Platicábamos con unos hermanos y con pastores de que realmente muchos se han enfriado. Obviamente está el trigo y la cizaña y obviamente cuando hablamos de eso, el Señor permite pasar un cernidor y obviamente se cae la cizaña y el trigo se mantiene. Pero lastimosamente en nuestros tiempos ha habido un enfriamiento. Yo no sé, y tú no me vas a dejar mentir, pero realmente ha habido un enfriamiento a nivel general. Y dentro de eso, pues, lastimosamente oímos de muchas cosas. Hablamos de iglesias de la hipergracia, donde en este caso no importa lo que tú hagas o el peor pecado que tú hagas, o sea, tú aceptaste a Cristo ya como tu único y suficiente Salvador, y no importa lo que tú hagas, de una u otra forma, esa hipergracia de Dios te va a salvar. Bíblicamente eso no es posible. También hemos escuchado, hemos visto de iglesias de amuleto. No quiero mencionar nombres, pero hablan de la palabra, hablan de Cristo, pero de todas formas te dicen, mire, llévese la rosa milagrosa, el agua bendita traída del mar, no sé, o del río, traída específicamente de Jerusalén. Y podemos mencionar así muchas cosas que estas iglesias hablan o utilizan la palabra del Señor, pero utilizan muchos amuletos. También podemos hablar de iglesias de conveniencia. Iglesias de conveniencia me refiero a que muchas veces hay cosas en la palabra de Dios que a personas no le agradan y obviamente dicen, no, mejor quitemos esto, pero como tenemos problemas con el pastor, entonces mejor armemos nosotros nuestra propia iglesia de conveniencia y empezamos a vivir en base a lo que nosotros creemos. A eso yo le denomino iglesias de conveniencia. También podemos ver que hay muchos famosos artistas, actores o actrices que son cristianos, pero su día a día dejan de ver que realmente les falta mucho del Señor. Y lastimosamente hay cristianos que ponen su mirada en estos actores o en estas personas famosas y obviamente dicen, como él lo hace, yo lo puedo hacer también. Recordemos que nuestro manual de normas no es cómo se comportan las otras personas, sino nuestro manual de normas es la palabra del Señor. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque lastimosamente todo lo que les acabo de mencionar, de una u otra forma, hacen que nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en la palabra del Señor vaya menguando y ya no sabemos en qué creer, si creer en la palabra o si creer en la forma de vivir de otras personas o lo que otros líderes religiosos nos dicen cuál es la forma correcta de buscar de Dios. El tema de este momento es celoso de tu salvación. Y ahí es donde yo quisiera centrarme. No importa cómo viva la gente, no importa lo que algún líder religioso diga o comente, o que hagamos esto, o que hagamos lo otro, o que te digan, no, eso está en el Antiguo Testamento, eso ya no aplica porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. No se trata si estamos viviendo en un tiempo de la gracia o si estamos viendo lo del Antiguo Testamento. Cristo Jesús vino a esto y Él dijo, yo no vengo a votar lo del Antiguo Testamento, sino que a que se cumpla lo del Antiguo Testamento.
Pero tampoco podemos vivir en el Antiguo Testamento y tratar la manera de hacer cosas del Antiguo Testamento. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando a Jesús, sus discípulos le preguntaron que cuáles iban a ser las señales antes del fin del mundo, él habló de muchas, pero dijo puntualmente, no se dejen engañar. Van a venir falsos profetas, falsos líderes, hablando un montón de cosas. Y hacia ahí tenemos que tener cuidado y cuidar de nuestra salvación. Yo quiero que abras tu Biblia o que enciendas tu Biblia en la primera epístola a Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Y la palabra del Señor dice de la siguiente forma. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y yo quiero que en este momento nos concentremos en lo que dice el versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando la palabra de Dios habla acá, apostatarán, tenemos que entender qué significa esa palabra. La palabra apostatarán viene de la palabra apóstata. Y la palabra apóstata significa el que renuncia voluntariamente y conscientemente de su fe en Dios. Un apóstata es aquel que ya recibió a Cristo en su corazón, ya sabe la palabra, pero de una forma voluntaria dice, yo ya no quiero saber nada de esto y pongo mi fe y mi confianza en otra cosa. Eso es un apóstata. Entonces, si nosotros lo traducimos, aquí habla que el Espíritu dice claramente que en los tiempos futuros o en los tiempos que van a venir, algunos, dice, van a renunciar conscientemente de su fe. Y eso es lo que va a suceder antes de que la bestia, que el anticristo, pues surjan. Ya hay un espíritu, pero todavía falta que den evidencias, que salgan a luz. Pero mientras eso pasa, dice la palabra de Dios, que van a haber muchos cristianos que van a negar su fe o que se van a apartar de su fe, y a eso se le llama apóstata. Y dentro de eso, quiero que hablemos que hay dos clases de apóstatas. Y en este caso, en primer lugar, son las personas que dejan su fe, dejan de creer en Dios. Para poder entender de una mejor forma, la primera epístola de Timoteo 4, 1 al 2, quiero que lo leamos en traducción lenguaje actual. Y dice la palabra, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Qué fuerte, ¿verdad? Y el versículo 2 dice, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esta versión nos hace visualizar aún mejor lo que dice la palabra. Entonces acá habla de que algunos dejarán de confiar en Dios, serán engañadas o engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Era lo que yo les hablaba hace un momento. Hay personas que hay cosas que no le agradan de la palabra de Dios y empiezan a interpretar a su forma de pensar conforme a su conveniencia. Y los espíritus empiezan a tomar fuerza y empiezan a seducirlos, y en eso empiezan a tornarse completamente hacia otro lado. O sea, usan la palabra, pero en este caso sus acciones, su forma de ser y de actuar, nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Hablaba hace un momento de las iglesias de amuleto, que hablan de Dios, que hablan del Espíritu Santo, que hablan de Cristo, pero cuando termina la reunión o antes de terminar la reunión, le dice, mire,
llévese esta piedra que fue traída específicamente de Israel, y esa piedra, si usted la usa de esta y de esta forma, usted va a traer la bendición de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Salmos? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No dice, agarra esa piedra y así Dios concederá las peticiones de su corazón. No dice eso. Pero ¿qué pasa con estas iglesias o con estas líneas de pensamiento humano? Que agarran la palabra de Dios y extraen ciertas cosas, y hay cosas que no les gustan y las toman. Las que sí les gustan y las que no les gustan, las desechan. Yo llamo iglesias melindrosas o personas melindrosas hablando espiritualmente, porque solamente toman lo que les conviene y lo que no les conviene, eso lo tiran. Y así podemos hablar de muchas líneas, de muchos pensamientos humanos. Pero en este caso, la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 4, 1 y 2, que dice que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de creer en Dios y confiar en Dios y serán engañadas por espíritus mentirosos. Entonces, aquí hay, dentro de estas personas que van a dejar su confianza en Dios, pues obviamente van a tratar la manera de una u otra forma de seguir doctrinas en las cuales ellos se sientan cómodos y el enemigo los va a engañar. Y la segunda clase de personas son las que querrán oír lo que ellos quieren oír en base a la palabra de Dios. Recuerda que estamos hablando que hay dos tipos de personas que van a ser apóstatas o que son apóstatas. Y en este caso, las personas o el otro tipo de personas que son apóstatas son aquellas personas que quieren oír lo que quieren oír. En este caso, ahí de igual forma en segunda de Timoteo, ahora vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3 y 4. Y ahí vamos a ver qué es lo que dice la persona respecto a esta clase de personas apóstatas. Dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Versículo 4. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Aquí podemos oír, hermanos, que mucha gente va a buscar a falsos maestros, a falsos pastores, se puede decir, o líderes, que en este caso prediquen lo que la gente quiere escuchar. Y aquí dice que esta clase de personas van a desechar la buena enseñanza, la doctrina sana, dirían por ahí, y en este caso van a escuchar lugares, iglesias, predicadores que prediquen lo que ellos quieren escuchar. Estaba investigando y hay una iglesia, si no estoy mal, que está en Estados Unidos. Y ahí todos llegan desnudos. ¿Por qué razón? Porque ellos, entre su pensamiento humano, su racionamiento en base a poder llegar desnudos, todos, el pastor, todos los miembros llegan desnudos. Y en este caso, su razonamiento es que ellos aceptaron a Cristo y fueron hechos una nueva criatura. Entonces, su base está en el libro de Génesis, que en este caso, ellos están como una nueva creación, como Adán. Y como Adán y Eva estaban desnudos, entonces imagínense, ahí está su racionamiento teológico para que en este caso ellos lleguen desnudos. Pero si nosotros nos vamos a la palabra del Señor y escudriñamos y miramos, no hay nada que en este caso nos diga eso. Pero esto es un pensamiento que este pastor o los líderes de esta iglesia encontraron a su forma de ser y a pensar y dijeron, bueno, ok, entonces hagámoslo. Y hay gente que en este caso dijo, a mí sí me gusta andar desnudo, entonces esto sí se adapta a mí. Pero lastimosamente, hermanos,
nosotros no como hijos de Dios, no como iglesia, sino como individuos, como hijos de Dios, nosotros no leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si alguien profetiza, que los demás, ¿qué? Escuchen y analicen. Si nosotros, en este caso, hermanos, si usted ahí en su casa, donde me está viendo o escuchando, usted tiene toda la obligación de tener su Biblia, de tener un cuaderno y anotar, y en este caso volver a ver el video y escudriñar y decir, no, lo que dice el pastor Nelson está incorrecto. Pero si en ese caso, si lo que yo le estoy diciendo bíblicamente es correcto, entonces abrace la palabra de Dios y viva en base a lo que yo le estoy compartiendo. Pero usted tiene toda la obligación de escudriñar la palabra de lo que yo digo o lo que dice cualquier otro predicador. Hoy en día, hermanos, usted puede escuchar prédicas todo el día si usted quiere. Usted se mete a las redes sociales y a las plataformas y usted puede encontrar prédicas de cualquier pastor, de cualquier conferencista o algo por el estilo. Pero no solo se trata de oír, sino se trata también de escudriñar y de analizar. Porque en este caso, si yo soy mal instruido, tarde o temprano me voy a volver un apóstata. Porque voy a decir, no, eso no se apega a lo que a mí me gusta. Eso no se apega a lo que yo pienso. No, eso lo predicaban mis abuelitos, pero ahora estamos viviendo una nueva era, una nueva etapa. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que va a pasar esta tierra, pero su palabra va a permanecer. Entonces la misma palabra que se predicaba hace 200 años, la misma palabra que se predicaba hace 100 años, la misma palabra que se predicaba en los años 80, 70, es la misma palabra que hoy en día se va a predicar, porque es la palabra de Dios y nosotros como predicadores no tenemos que quitarle nada a la palabra de Dios. Nosotros como predicadores tenemos una gran responsabilidad, pero tú como oidor también tienes una gran responsabilidad de escudriñar lo que cada predicador comparte. Entonces, dentro de las personas que quieren escuchar lo que quieren oír, son como aquellas personas que van a un restaurante y que en este caso a estas personas no les gusta la carne, entonces van a un restaurante vegetariano. Pero si son de las personas como a mí que me gusta la carne, entonces voy a ir a un lugar donde vendan un buen asado de carne. Y no me voy a ir a un lugar vegetariano, porque en este caso sí me gustan las ensaladas, pero me gusta más la carne. Entonces, hay gente que les gusta comer vegetariano y se va para allá. Hay gente que les gusta comer carne y se va para allá. Pero la palabra de Dios no podemos escoger lo que sí me gusta y lo que no me gusta. Lo que está acá es la palabra de Dios y tenemos que cumplirla al pie de la letra. Viene Pablo y le manda una carta a la iglesia de Filipos. Y esta carta, que está en Filipenses capítulo 2 y versículo 12, donde yo quiero extraer a donde yo voy llegando, dice la palabra del Señor, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupados, escucha esto, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Anteriormente yo te hablaba de que la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos o en los tiempos futuros va a levantarse gente que se va a apartar de la fe de una forma voluntaria. Va a decir, yo ya no quiero creer en Dios, yo ya no creo en la palabra, yo voy a buscar a mi forma. Cuando alguien dice eso, es que ya está empezando a dar luces, que empieza en su corazón un espíritu de apostasía. Y en este caso, cuando alguien empieza a hablar de eso, hay que tener mucho cuidado. Si tú te estás reuniendo con personas que piensan de esa forma,
yo voy a buscar de Dios a mi forma, yo leo de la palabra de Dios a mi forma, a mi criterio, y no se trata de eso. Yo quiero decirte, si tú tienes personas o amistades que piensan de esa forma, ten cuidado. Y si estás bien en el Señor y si estás bien cimentado en su palabra, ayúdale. Porque aquí viene Pablo y le dice a la iglesia de Filipos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Viene Pablo y le dice dos cosas puntuales. Que nos ocupemos, en este caso nosotros, que nos ocupemos de nuestra salvación. Que en este caso quiere decir que velemos por nuestra salvación, porque es un regalo no merecido. Que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, y por esa acción nuestros pecados fueron perdonados, fueron pagados. Y en este caso es una salvación que nosotros tenemos, pero tenemos que guardarla y tenemos que cuidarla. Y todavía dice con temor y temblor. ¿Alguna vez tú has salido del banco con 20,000 quetzales en la bolsa, hermano? Qué bueno, diría. Pero si no lo has hecho, si no has tenido esa oportunidad, imagínate tú, sales del banco con 50,000 quetzales en efectivo. ¿Acaso no sales del banco con temor y temblor porque te pueden robar esa cantidad de dinero? ¿Acaso no sales viendo a toda la gente y toda la gente te parece sospechosa, peligrosa, que te pueden asesinar por ese dinero, te puede pasar algo? ¿Acaso no sales con temor y temblor del banco guardando con tanto recelo esa cantidad de dinero? Pues de la misma forma, Pablo nos dice, cuida tu salvación, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Hermano, cuida tu salvación. No prestes atención a las cosas del mundo, a lo que un líder sin fundamento empieza a decir, hagamos esto, hagamos lo otro. No, hermanos. Todo está en la palabra del Señor. Y si no está en la palabra del Señor, hermano, deséchalo. Porque en este caso son pensamientos humanos. Son espíritus que se han apropiado del pensamiento de los líderes. Y lastimosamente eso tarde o temprano nos puede separar de Dios y por consiguiente de nuestra salvación. Aquí viene Pablo y dice claramente, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero mira lo que sigue adelante en el versículo 13. Dice, y Dios, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces viene Pablo, en primer lugar nos dice, cuida tu salvación, guarda tu salvación, como que fuese el tesoro más sagrado, más valioso, guárdalo, cuídalo con temor y temblor. Y después te dice, o después nos dice, porque Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer de cuidar esa salvación. Pero ¿cómo Dios va a poner en nosotros el querer y cuidar esa salvación? ¿Sabes cómo? Buscándolo a Él. Orando, leyendo su palabra, teniendo una intimidad con el Señor. Si tú estás alejado de alguien, ¿cómo alguien te puede decir, hey, Nelson, mira tal cosa? Porque voy a estar lejos y no lo voy a poder escuchar. Pero si yo estoy cerca de esta persona, sin necesidad que esta persona me grite o algo por el estilo, pues yo voy a estar cerca y esta persona me va a hablar y me va a decir. Igualmente es Dios. Si tú estás lejos de Dios, ¿cómo Dios va a llegar contigo? ¿O cómo tú a la distancia vas a escuchar de Dios? Tú tienes que acercarte a Dios y Él, como dice la palabra acá, Él va a poner en ti el querer y el hacer de guardar tu salvación, de ir hacia adelante, de pelear la buena batalla de la fe. Pero es importante estar cerca del Señor. Y ya para ir terminando, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos las señales que iban a venir antes del fin del mundo. Estoy hablando de Mateo 24. Y algo que me impresiona cuando Jesús empieza a hablar, dice que nadie os engañe. Y mira, hermano,
es tan fácil engañar a alguien o que alguien nos engañe si nosotros no estamos bien cimentados de lo que nosotros creemos, de nuestra confianza en Dios, de nuestra fe depositada en Cristo, de nuestra salvación en Cristo Jesús y que se pagó un alto precio por nosotros. Hermano, mira, tú me puedes venir de física cuántica y hablarme de física cuántica y me puedes decir cualquier cosa y yo te digo, bueno, está bien, porque yo de ese tema no sé nada. Pero si viene alguien y me empieza a hablar de la palabra de Dios y me empieza a decir un montón de cosas, por el conocimiento que yo tengo, que no es mucho, pero de lo poco que yo tengo, yo puedo discernir en base a lo que yo sé de la palabra si esta persona me está embaucando o si realmente me está diciendo algo que es en base a la palabra de Dios. Y viene Jesús y les dice a sus discípulos en base a la pregunta que ellos le hicieron a él. Y lo primero que Jesús les dice, que nadie os engañe. Y mira lo que dice el versículo 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay algo que me fascina y ahí es donde yo quiero ir terminando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús está hablando de las señales antes del fin del mundo. Pero dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa palabra perseverar quiere decir que no importa lo que venga a tu vida, no importa las dificultades, no importa las pruebas, las tentaciones, tú vas a perseverar firme en la fe. ¿Te recuerdas de la historia de que el que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena? Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Permanecer firmes. Pero únicamente podemos permanecer firmes en Cristo, confiando plenamente en Cristo, porque nuestros cimientos son fuertes ahí. Pero si nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza en la arena, que son los pensamientos humanos, en el que yo puedo, yo quiero hacer mi santa voluntad, está bien que lo que dice la palabra, pero no estoy muy convencido de esa parte de la palabra, entonces yo voy a poner mi confianza sobre la arena. Y la palabra de Dios dice que cuando vinieron vientos fuertes, lluvias, mareas, el que había edificado su casa sobre la arena, sobre lo que humanamente uno cree y quiere, todo eso se llevó su casa. Pero el que edificó su casa sobre la roca, no importa lo que venga, no importa lo que vino sobre esa casa permaneció firme sobre la roca que es Cristo. Y eso es lo que dice acá la palabra del Señor, mas el que persevere. En este caso, nosotros podemos perseverar, nosotros podemos estar firmes en la fe, pero siempre y cuando nosotros estemos en Cristo. Porque si nosotros no estamos en Cristo, nuestra confianza no está en Cristo, nuestra confianza no está en la palabra del Señor, entonces no vamos a poder perseverar, vamos a flaquear y a caer. La palabra del Señor habla de un hombre llamado Noé, hablando de perseverar hasta el fin. Y este hombre llamado Noé, Dios le habló que construyera una nave extraterrestre, porque en este caso esa nave o ese barco nunca se había construido en la tierra, ningún ojo había visto, pero Dios le dio los planos, le dio las especificaciones y Moisés empezó a construirla. Y mucha gente se burló de Noé. Mucha gente empezó a ridiculizar a Noé y decirle, mira, ¿qué estás haciendo? Eso estás jugando, estás perdiendo el tiempo. Mira a tu familia, mira eso y lo otro. Mira, mejor aprovecha el tiempo en otras cosas. Pero Noé le creyó a Dios y permaneció firme en su fe en lo que Dios le había dicho que hiciera. Terminó de construir el arca. Entraron los animales, entró después su familia, entró él, y Dios cerró la puerta de la barca. Y cuando empezó el diluvio,
muchos de los que se burlaron, o por no decir todos, corrieron a la barca y le dijeron, Noé, ábrenos, ábrenos, ábrenos. Pero él no podía hacer nada, porque Dios era el que había cerrado la puerta. Y Noé, en base a su obediencia, en base a su fe, él fue salvo y juntamente con su familia. Y con esto quiero cerrar. Dios nos manda a que guardemos celosamente nuestra salvación. Él va a ayudarte, Él va a poner el querer y el hacer en tu corazón, así como lo hizo con Noé, con el ejemplo que te estaba dando. Y van a venir personas que te van a criticar en base a tu fe, te van a decir que sos un retrógrado, te van a decir que tienes pensamientos viejos, que no estás a la moda, que los pensamientos ahora en el mundo son diferentes, que ahora la religión es otra cosa completamente diferente, y te van a decir un montón de cosas y van a venir muchos pensamientos o personas que te van a hablar de una u otra forma. Pero en este caso la palabra de Dios dice que Jesús dijo en Mateo 24 versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí es donde yo quiero llegar a tu corazón. Guarda celosamente tu corazón, celosamente guarda tu corazón y permanece fiel y firme en tu fe en Dios, en tu fe en Cristo. Y aunque venga lo que venga, aunque venga marea, aunque vengan vientos fuertes, o aunque venga gente a contradecirte, a burlarse de ti, de tu fe, de lo que dice la palabra, déjame decirte que tarde o temprano tú vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque vas a permanecer firme hasta el final. Yo quiero exhortarte en el amor del Señor, que de ahora en adelante no solamente seas oidor, sino que también seas una persona que escudriña la palabra del Señor. Porque antes de oír a alguien, obviamente hay que analizar, pues obviamente quién es, de dónde es, etcétera, etcétera. Y conforme a esta persona, me refiero si tú estás escuchando a un predicador X, escudriña la palabra. Agarra un lápiz, un cuaderno. Inclusive yo te exhorto que de ahora en adelante, ahí en tu casa o donde los estés escuchando, agarra un lápiz, un cuaderno y apunta los textos, las cosas claves que te estoy diciendo. Y vas a ver a la luz de la palabra que no te estoy mintiendo. Y de igual forma con otro predicador, escudriña lo que él está diciendo. No digas solamente amén y amén, porque el mismo diablo puede disfrazarse de luz y hacernos creer que lo que nos están diciendo es la verdad. Y por eso muchos, dice la palabra, en los últimos tiempos se van a enfriar. Pero nosotros depende si nos enfriamos o no. Porque Dios viene por una iglesia que esté lista y preparada para su segunda venida. Si tú te has enfriado, si tú has sentido que tu fe ha menguado, yo creo que este es un buen momento para que tú reconozcas que te has enfriado y que, como dice la palabra, avives el fuego que Dios ha depositado en ti. Yo quiero hacerte una invitación a que te levantes, a que te esfuerces y que seas valiente. Y como le dijo Dios a Josué, no temas ni desmayes porque Dios está contigo. Así que yo quisiera exhortarte en primer lugar a que sigas adelante, celosamente guarda tu salvación y que si en algún caso tú puedes ayudar a otros que se están desviando con cosas que no son de la palabra del Señor, que no son cosas que Dios ha estipulado, si puedes ayudarles, ayúdalos. Y en segundo lugar, quisiera hacer una oración para que de ahora en adelante, tanto ustedes como mi persona, sigamos adelante confiando plenamente en Dios y guardando nuestra salvación con temor y temblor, como dice su palabra. Cierra tus ojos. Padre, yo te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este video.
o esta transmisión. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre eterno, a cuidar nuestra salvación. Porque no es un cuento de hadas, no es una historia sin fundamento, sino es todo lo contrario. Es un plan de salvación que Dios orquestó hace muchos años y que nosotros tenemos que guardarlo celosamente, ese plan de salvación, mi salvación. Cada uno de nosotros tenemos que guardarlo celosamente. Y tú vas a poner el querer y el hacer para continuar y seguir peleando hacia adelante y permanecer firmes en la fe. Espíritu Santo, bendice a cada uno de mis hermanos y tú guárdalos, Padre, para que ellos puedan seguir adelante con su salvación intacta, confiando que tú pronto vendrás. Y sin duda alguna, así es. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.